Hola, soy Borja Veiga y hoy vamos a hablar de arroz blanco y su vínculo con el arsénico. Ese veneno que mata en muy poco tiempo si la dosis es alta, pero que nos está matando lentamente. Silencio, silencio, plato a plato, si no sabemos cómo gestionarlo en nuestra propia cocina. Quizás pienses que estoy exagerando. Al fin y al cabo, el arroz es la base de la alimentación de más de la mitad de la población mundial. Es el primer alimento sólido que le damos a nuestros bebés en forma de papillas. Es el acompañamiento seguro para una dieta blanda cuando estamos enfermos. Es el pilar de la paella de los domingos, del sushi de los viernes y del arroz con leche de la abuela. ¿Cómo es posible que algo tan inocente, tan blanco, tan puro, esté intrínsecamente ligado a uno de los tóxicos más potentes conocidos por la humanidad? La respuesta es una historia fascinante y aterradora, que combina biología evolutiva, errores históricos de la agricultura industrial y la química básica de nuestro planeta. Y te prometo que, para cuando termine de explicarte todo esto, no volverás a mirar un grano de arroz de la misma manera. Pero, y esto es lo más importante, sabrás exactamente qué hacer para proteger a tu familia sin tener que renunciar a él, porque la solución existe. Está respaldada por la ciencia más puntera de universidades como Sheffield y Dartmouth, y la tienes al alcance de tu mano, literalmente, en tus fogones. Para entender el problema, tenemos que viajar al pasado, no solo a los campos de cultivo, sino a la historia misma del veneno. El arsénico ha sido llamado durante siglos el rey de los venenos. Los romanos lo usaban para eliminar rivales políticos, y durante el Renacimiento, familias como los Borgia hicieron de su uso un arte macabro. ¿Por qué el arsénico? Porque era insípido, inodoro, y se confundía fácilmente con el azúcar o la harina. Los síntomas de una intoxicación aguda, vómitos, dolor abdominal, diarrea, se parecían tanto a una intoxicación alimentaria común o al cólera, que antes de la toxicología forense moderna, era el crimen perfecto. Incluso se especula, con bastante evidencia científica moderna, que Napoleón Bonaparte murió, o al menos vio su salud severamente deteriorada, por la exposición crónica al arsénico que emanaba de los pigmentos verdes de su papel pintado en la isla de Santa Elena. Pero no estamos aquí para hablar de asesinatos históricos ni de conspiraciones imperiales. Estamos aquí para hablar de algo mucho más insidioso, la exposición crónica a dosis bajas, lo que los científicos llaman toxicidad subclínica. Imagina que cada día ingieres una cantidad minúscula de este metaloide, no lo suficiente para matarte hoy, ni mañana, ni causarte un dolor de estómago inmediato, pero lo suficiente para que, molécula a molécula, se vaya acumulando o causando daño en tu ADN, en tus sistemas de reparación celular, en tus vasos sanguíneos. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día con el arroz a nivel global. El arsénico es un elemento natural. Está en la corteza terrestre, está en las rocas, en el suelo, en el agua. No podemos eliminarlo del planeta. Sin embargo, la actividad humana ha liberado cantidades masivas de este elemento que antes estaba atrapado en el subsuelo. Y la agricultura moderna ha creado, sin querer, la tormenta perfecta para que este elemento entre en nuestra cadena alimentaria. Y aquí es donde entra el protagonista de nuestra historia, la planta de arroz, Oryza sativa. El arroz es una planta única. A diferencia del trigo, la cebada o el maíz, el arroz se cultiva tradicionalmente en campos inundados, los famosos arrozales que vemos en las postales de Asia o en la Albufera de Valencia. Esta inundación no es un capricho estético, es una técnica agrícola ancestral para controlar las malas hierbas y evitar plagas. Pero tiene un efecto secundario químico devastador. Cuando el suelo se inunda, se vuelve anaeróbico, es decir, pierde su oxígeno. En estas condiciones, la química del suelo cambia radicalmente. El arsénico que estaba pegado a las partículas de tierra y minerales se libera y se disuelve en el agua. Se vuelve móvil. Y aquí viene la gran trampa evolutiva. La planta de arroz necesita silicio para crecer fuerte. El silicio es lo que le da rigidez al tallo para que no se doble con el viento o el peso del grano. Para conseguir este silicio, las raíces del arroz tienen unos transportadores específicos, unas puertas de entrada a nivel celular que los científicos han identificado y llamado LSI1 y LSI2. El problema es que, a nivel molecular, el ácido silícico y el ácido arsenioso, la forma de arsénico inorgánico predominante en el agua, son gemelos malvados. Se parecen tanto en tamaño y estructura
que la planta no puede distinguirlos. Cuando el arroz abre sus puertas para dejar pasar al silicio, el arsénico se cuela. Es un caso de mimetismo molecular. El arsénico engaña a la planta, entra por el canal LSI1 y luego es bombeado activamente por el canal LSI2 hacia el tallo y, finalmente, se deposita en el grano. Por eso el arroz acumula 10 veces más arsénico que cualquier otro cereal. El trigo o el maíz no crecen inundados, por lo que el arsénico en sus suelos no está tan disponible y además no tienen esa avidez por el silicio que tiene el arroz. Es una desafortunada coincidencia biológica. Pero no todo es culpa de la naturaleza. Nosotros, los humanos, hemos empeorado la situación dramáticamente. Déjame contar la historia del sur de los Estados Unidos, una historia que deberías tener muy presente si compras arroz importado. Durante gran parte del siglo XIX y XX, en estados como Arkansas, Luisiana, Mississippi y Texas, el cultivo rey no era el arroz, sino el cotón. Pero el cotón tenía un enemigo mortal, el picudo del cotonero, un pequeño escarabajo que devastaba las cosechas. Para combatirlo, los agricultores rociaron millones de acres con un pesticida muy efectivo llamado arseniato de plomo. Toneladas y toneladas de arsénico y plomo se vertieron sobre esos campos durante décadas. El arseniato de plomo se prohibió eventualmente, pero los metales pesados no desaparecen, no se biodegradan, se quedan ahí, en la capa superior del suelo. Años después, cuando el mercado del cotón cayó, muchos de esos agricultores cambiaron sus cultivos a arroz. ¿Y adivina qué pasó? Plantaron el cultivo que más ávidamente absorbe arsénico, el arroz, en los suelos más contaminados con arsénico de la historia agrícola moderna. Esto es un dato crucial cuando vas al supermercado. No todo el arroz es igual. El origen geográfico importa, y mucho. Ahora hablemos de lo que este arsénico le hace a tu cuerpo. Y quiero ser muy claro aquí, no quiero asustarte para que dejes de comer. Quiero informarte para que sepas por qué es vital cocinarlo bien. El arsénico inorgánico está clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, como carcinógeno del grupo 1. Esto no significa posiblemente cancerígeno. Significa que sabemos con certeza, confirmada en humanos, que causa cáncer. Cáncer de piel, cáncer de vejiga y cáncer de pulmón son los más directamente asociados. Pero el cáncer es solo la punta del iceberg. El arsénico es un tóxico sistémico, ataca a casi todos los órganos. A nivel celular, su mecanismo de acción es perverso. El arsénico tiene una afinidad química enorme por el azufre. En nuestro cuerpo, muchas enzimas vitales funcionan gracias a grupos tiol o sulfidrilo, que contienen azufre. Una de estas enzimas es la piruvato deshidrogenasa, que es absolutamente esencial para convertir la comida en energía. Es la puerta de entrada al ciclo de Krebs, el motor de nuestras células. Cuando el arsénico entra en tu cuerpo, se une a estas enzimas y las bloquea. Literalmente apaga la capacidad de tus células para respirar y producir energía eficientemente. Además, el arsénico interfiere con tu sistema endocrino. Se ha demostrado que actúa como un disruptor y estudios epidemiológicos han encontrado una relación directa entre la exposición crónica al arsénico y la diabetes tipo 2. También afecta el sistema cardiovascular, causando hipertensión y enfermedades del corazón. Y si esto no fuera suficiente, se acumulan los tejidos ricos en queratina. Por eso, históricamente, cuando se sospechaba de un envenenamiento, se analizaba el pelo o las uñas de la víctima. Ahí es donde el cuerpo intenta esconder el tóxico para sacarlo de la circulación sanguínea. Pero hay un grupo de población que me preocupa por encima de todos: los niños. Los bebés y los niños pequeños son mucho más vulnerables al arsénico que los adultos por una simple razón de matemáticas. Comen más cantidad de comida en relación a su peso corporal. Un adulto de 80 kilos que come una ración de arroz está diluyendo ese arsénico en un cuerpo grande. Un bebé de 8 kilos que come papilla de arroz está recibiendo una dosis masiva en comparación. Los estudios son alarmantes. Investigadores de la Universidad de Dartmouth, en los Estados Unidos, han liderado algunos de los trabajos más importantes en este campo. En un estudio publicado en JAMA Pediatrics, siguieron a cientos de bebés y midieron el arsénico en su orina. Descubrieron que los bebés que comían cereales de arroz o snacks de arroz tenían concentraciones urinarias de arsénico significativamente más altas que los que no lo hacían. Y lo que es peor, la exposición temprana al arsénico se ha relacionado con déficits en el desarrollo neurológico, reducción del coeficiente intelectual y problemas en el sistema inmunológico. Estamos hablando de efectos que pueden marcar la vida de una persona desde sus primeros meses.
Esto ha llevado a agencias de seguridad alimentaria serias a tomar medidas drásticas. La Agencia Nacional de Alimentos de Suecia, la Livsmedelsverket, una de las más respetadas en el mundo por su rigor, lanzó una advertencia que pocos padres conocen. Recomendaron explícitamente que los niños menores de 6 años no consuman tortitas de arroz, las famosas rice cakes. Sí, esas tortitas que muchos padres les dan a sus hijos pensando que son un snack saludable, ligero y bajo en calorías. La realidad es que, al ser arroz seco y compactado, la concentración de arsénico es altísima, y como pesa poco, es fácil que un niño se coma 2 o 3 sin darse cuenta, ingiriendo una dosis peligrosa. En Suecia lo tienen claro: tortitas de arroz fuera de la dieta de los menores de 6 años. Y aquí llegamos a otra gran paradoja nutricional: el arroz integral versus el arroz blanco. Durante años los nutricionistas nos han dicho que el arroz integral es mejor. Tiene más fibra, más vitaminas, menor índice glucémico, y es cierto. Pero desde el punto de vista toxicológico del arsénico, el arroz integral es el villano. ¿Recuerda que te dije que la planta transporta el arsénico hacia el grano? ¿Dónde se deposita ese arsénico? Principalmente en las capas externas, en el salvado y el germen. El arroz blanco es simplemente arroz integral al que se le ha pulido, se le ha quitado esa capa externa. Al quitar el salvado eliminamos una gran parte del arsénico acumulado, a veces reduciendo la carga total entre un 70% y un 80% en comparación con el grano integral original. Así que nos encontramos ante un dilema: comer arroz integral por la fibra y las vitaminas, pero asumir una carga tóxica mucho mayor, o comer arroz blanco, que es más seguro en términos de arsénico, pero es básicamente almidón vacío que se convierte rápidamente en azúcar en nuestra sangre. ¿No hay una tercera vía? ¿No hay forma de comer arroz, incluso integral, sin el veneno? La respuesta es sí. Y aquí es donde la ciencia culinaria viene al rescate. Durante mucho tiempo se pensó que bastaba con lavar el arroz, ponerlo bajo el grifo hasta que el agua salga clara. Siento decirte que eso sirve de muy poco. Lavar el arroz con agua fría elimina el almidón superficial, por eso el agua sale blanca, y algo de polvo o suciedad. Pero el arsénico está químicamente unido dentro de la matriz del grano. Los estudios demuestran que el lavado simple solo elimina alrededor del 10 o 15% del arsénico, lo cual es insuficiente. Tampoco sirve de nada cocinarlo por absorción, que es el método tradicional en muchas culturas, donde pones una taza de arroz y 2 de agua y dejas que el arroz se beba toda el agua. Si haces esto, todo el arsénico que había en el arroz, más todo el arsénico que pudiera haber en el agua del grifo, se queda en el plato final. El arroz actúa como una esponja, se lo traga todo. La revolución llegó hace unos años desde la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido. Un equipo liderado por el Dr. Manoj Menon, del Instituto de Alimentos Sostenibles, se propuso encontrar la forma perfecta de cocinar arroz para eliminar el arsénico sin destruir los nutrientes. Probaron de todo: probaron a remojarlo, probaron a cocinarlo con mucha agua como si fuera pasta, lo cual funciona para quitar arsénico, elimina hasta un 60%. Pero desgraciadamente también se lleva por el desagüe todas las vitaminas B y los minerales. Finalmente dieron con el método definitivo. Lo llamaron PBA, por sus siglas en inglés: Parboiling with Absorption, parbolizado con absorción. Este método es capaz de eliminar hasta un 74% del arsénico inorgánico en el arroz blanco y más del 50% en el arroz integral, reteniendo al mismo tiempo la mayoría de los nutrientes. Es, hoy por hoy, el estándar de oro para cocinar arroz en casa, especialmente si tienes niños o personas vulnerables. ¿Quieres saber cómo se hace? Toma nota porque esto cambia las reglas del juego. El método PBA consta de 3 pasos sencillos pero cruciales. Paso 1. El prehervido. En lugar de poner el arroz en agua fría, primero pones a hervir una gran cantidad de agua sola. La proporción es de 4 tazas de agua por cada taza de arroz que vayas a cocinar. Cuando el agua esté hirviendo a borbotones, echas el arroz y lo dejas hervir ahí durante exactamente 5 minutos. ¿Qué está pasando en esos 5 minutos? La estructura del grano se abre por el calor. El arsénico inorgánico, que es muy soluble en agua caliente, empieza a salir del grano hacia el agua. Es como si estuvieras haciendo una infusión de arsénico para sacarlo del arroz. Paso 2. El lavado. Pasados esos 5 minutos, retiras la olla del fuego y vuelcas todo el contenido en un colador. Tiras toda esa agua. Esa agua ahora es tóxica. Está cargada con la mayor parte del arsénico que hemos extraído. Enjuagas brevemente el arroz en el colador con agua fresca para quitar cualquier residuo superficial. Paso 3. La cocción final. Devuelves el arroz, que ahora está a medio cocer, a la olla. Y ahora añades agua nueva, limpia y fresca.
La proporción aquí cambia, porque el arroz ya ha absorbido algo de agua. Generalmente añades 2 tazas de agua por cada taza de arroz original que usaste. Tapas la olla, bajas el fuego al mínimo y dejas que se termine de cocinar por absorción hasta que el agua desaparezca. Con este método has conseguido lo mejor de los dos mundos. En los primeros 5 minutos del hervor con mucha agua, has expulsado la mayor parte del arsénico. Al tirar esa agua te deshaces del veneno. Al terminar la cocción con poca agua y tapado, permites que el grano conserve los nutrientes que le quedan y que el sabor y la textura sean perfectos. Según el estudio de Sheffield, este método preserva micronutrientes como el fósforo, el potasio, el magnesio y el zinc mucho mejor que el método de cocinarlo como pasta y tirar toda el agua al final. Pero hay un detalle en esta ecuación que no podemos ignorar: el agua. De nada sirve que hagas todo este proceso si el agua que usas para cocinar ya viene contaminada con arsénico. Y esto es más común de lo que crees. En muchas partes del mundo, incluidas zonas de España y América Latina, el agua del grifo o de pozo puede tener niveles de arsénico naturales, pero peligrosos. Y aquí hay un mito que tengo que derribar ahora mismo. Hervir el agua no elimina el arsénico. Repito, hervir no sirve. De hecho, lo empeora. El arsénico es un elemento, no una bacteria. No muere por calor. Si herves agua contaminada, el agua se evapora en forma de vapor, pero el arsénico se queda. Lo que consigues es concentrarlo más. Entonces, ¿qué agua usar? Si vives en una ciudad con un suministro de agua controlado y seguro, el agua del grifo suele estar bien, aunque siempre hay trazas. Pero si quieres seguridad total, o si usas agua de pozo, necesitas filtrar. Pero cuidado porque no todos los filtros valen. Esas jarras con filtro de carbón activo que todos tenemos en la nevera tipo Brita son estupendas para quitar el sabor a cloro y algunos sedimentos, pero el arsénico se ríe de ellas, pasa a través del filtro como si nada. Para eliminar arsénico del agua, necesitas sistemas más potentes, principalmente la ósmosis inversa. Estos sistemas tienen membranas tan finas que atrapan los iones de metales pesados y dejan pasar solo el agua pura. Eliminan entre el 95 y el 99% del arsénico. Si vas a cocinar arroz para tu bebé, mi consejo es: usa agua de ósmosis o agua embotellada de mineralización muy débil y de manantial verificado. Hablemos ahora de marcas y orígenes. Ya te dije que el sur de Estados Unidos es problemático. ¿Qué pasa con España? En España tenemos arroces excelentes, como los de la Albufera de Valencia o los del Delta del Ebro. Los estudios realizados, por ejemplo, por la Universidad Miguel Herrera sobre el arroz del Parque Natural de la Marjal de Pego Oliva en Alicante han arrojado datos muy positivos, mostrando niveles de arsénico inorgánico realmente bajos, lo que los convierte en una opción fantástica y segura, recomendada incluso para población celíaca e infantil. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha realizado análisis de marcas comerciales en supermercados españoles y ha encontrado variabilidad. Aunque en general cumplen con la normativa, detectaron niveles de arsénico preocupantes en algunos productos derivados como papillas y torticas. La recomendación de la OCU va en la misma línea: variar la dieta y no abusar. Si miramos a nivel internacional, el arroz basmati, que viene de India y Pakistán, y el arroz jazmín de Tailandia suelen tener niveles de arsénico mucho más bajos que el arroz de grano largo estándar americano o europeo. Esto se debe a las condiciones geológicas de las faldas del Himalaya, y a que a menudo estas variedades se cultivan en épocas con menos inundación o en suelos con diferente composición mineral. Así que si tienes que elegir un arroz para el día a día, el basmati lavado y cocinado con el método PBA es probablemente tu opción más segura. Pero la mejor estrategia, la que nunca falla, es la diversificación. No pongas todos tus huevos en la cesta del arroz. Existen granos maravillosos que son naturalmente bajos en arsénico porque no se cultivan inundados y no tienen esos canales de silicio traicioneros. La quinoa, por ejemplo, es un pseudo-cereal completísimo, rico en proteínas y seguro. El mijo, el trigo sarraceno, que a pesar de su nombre no tiene gluten y es fantástico, el amaranto, la cebada, el bulgur, todos ellos tienen niveles de arsénico insignificantes en comparación con el arroz. El problema real lo tienen las personas celíacas. Si tienes intolerancia al gluten, la industria alimentaria te ha empujado a un callejón sin salida lleno de arroz. Mira las etiquetas de los productos sin gluten. El pan sin gluten es harina de arroz. La pasta sin gluten es pasta de arroz. Las galletas sin gluten son de arroz. Incluso usan jarabe de arroz integral como endulzante en barritas energéticas y leches vegetales. Esto ha provocado que las personas celíacas tengan niveles de arsénico en sangre y orina muy superiores a la media poblacional.
Si eres celíaco, es vital que huyas de los procesados basados en arroz y abraces el trigo sarraceno, el maíz con moderación, la quinoa y las legumbres. Para ir cerrando, quiero que entendamos el contexto legal. ¿Nadie nos protege? La Unión Europea ha sido pionera y en 2023 actualizó su reglamento, el 2023-915, para bajar los límites máximos permitidos de arsénico en el arroz, haciéndolos más estrictos. Han puesto un límite específico y muy bajo de 0,10 miligramos por kilo para el arroz destinado a alimentos infantiles. Esto es un gran paso, pero ojo, el arroz que compras en el paquete de kilo normal del súper tiene un límite más laxo, 0,15 miligramos por kilo. Por eso no debes darle a un bebé arroz normal triturado en casa con la misma frecuencia que le darías un producto específicamente controlado para bebés, o mejor aún, rota con purés de verduras, avena y otras fuentes. En Estados Unidos la FDA ha sido más lenta. Han propuesto límites para el cereal infantil, pero su postura ha sido criticada por organizaciones como Consumer Reports por no ser lo suficientemente agresiva en proteger a la población en general. Esto significa que la responsabilidad final recae desgraciadamente en nosotros, los consumidores. Recapitulando para que te lleves la hoja de ruta clara a tu cocina hoy mismo. Primero, no entres en pánico. El arroz es un alimento nutritivo y delicioso. El veneno está en la dosis y en la frecuencia. Segundo, cambia tu forma de cocinar. Olvida el método de absorción directa de toda la vida. Adopta el método PBA de la Universidad de Sheffield. Hierve 5 minutos en mucha agua, 4-1, tira esa agua tóxica, enjuaga y termina de cocinar con agua nueva, limpia y fresca, 2-1. Solo con esto estás eliminando la mayoría del problema. Tercero, elige bien tu grano. Prioriza el arroz basmati de India o Pakistán o busca arroces españoles con denominación de origen que certifiquen controles de calidad como los de zonas específicas de Valencia o Alicante que han demostrado ser más limpios. Y si comes integral, aplica el método PBA obligatoriamente, porque es el que más carga trae. Cuarto, protege a los pequeños. Nada de tortitas de arroz para menores de 6 años. Hay snacks mucho mejores. Fruta, trocitos de queso, tortitas de maíz o de trigo sarraceno, y rota sus cereales. La avena es maravillosa y mucho más segura. Quinto, revisa tu agua. Si dudas de tu grifo, cocida con agua filtrada por ósmosis o embotellada, y nunca intentes limpiar el agua hirviéndola. Y sexto, explora. Introduce la quinoa, el mijo y otros granos en tu dieta semanal. Tu microbiota te lo agradecerá y tu carga tóxica bajará drásticamente. El conocimiento es el mejor antídoto. El arsénico ha estado ahí siempre, oculto en la tierra y el agua, pero ahora sabemos cómo burlarlo. No hace falta que dejemos de disfrutar de una buena comida, solo tenemos que ser un poco más listos que la planta de arroz. Soy Borja Veiga, y espero que esta información te sirva para cuidar lo que más importa, la salud de tu familia. Hasta la próxima.